episodio 24 de la segunda temporada de nuestro podcast Magia Estudio Te Habla, que ya sabes, como siempre, que lo hago desde nuestra tienda de magia, Magia Studio, que está en la calle Libreros 14, y también tenemos magiastudio.com, que es nuestra página web, hacemos envíos a todo el mundo, y tenemos los Secret Files, que es una plataforma tipo Netflix en la que te cuento un montón de cosas de todo tipo. Ahora te hablaré luego un poco más de ello, no te doy la turra, ahora que luego te quiero contar un par de cositas que estoy preparando y que me apetecía también dedicarles un ratito hoy a discutir. Además está bien porque como no están grabadas así, me tomo siempre estos momentos de reflexión y dentro de unas semanas, cuando lo grabe, lo que se me haya ocurrido contarte ahora, pues quizá lo integre en la explicación. Hoy, ahora mismo, de hecho me acaba de mandar Dante las fotos, nos están poniendo el cartel de la tienda, que era la cosa principal que quedaba pendiente. Si te has pasado por ahí desde que abrimos en la nueva localización, como la primera o el día 10 de febrero o una cosa así, no teníamos el cartelón que va arriba en la fachada. Habíamos hecho un cartel pequeñito que pintó Eden a mano y colgábamos un poco con una alcayada a un lado, pero cuando la verja estaba echada no se veía la tienda. No lo teníamos desde que abrimos porque habíamos pedido que nos lo hicieran especialmente una empresa que se llama Rotulación a Mano. Lo digo porque los tienes en Instagram y puedes ver las cosas increíbles que hacen. Son estos carteles que son clásicos en Madrid, bueno, también en todos los sitios, que están hechos de vidrio con espejo y plateado y dorado, y quedó una cosa genial, 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 que yo creo que captura de forma perfecta el espíritu de la tienda y que nos acompañará un montón de años. En otras cosas de las reformas pues nos quedan dos detallinos, pero yo espero que el lunes o martes ya estén terminados, que ya sabes cómo son estas cosas de las obras, que nunca sabes cuándo se acaban. Sin embargo, dejando eso un poquitito de lado, déjame hablarte de nuestro último lanzamiento en la tienda. Como te adelantaba estas últimas semanas, ahora tenemos varias cosas para que vayan saliendo ahí, pam, pim, pam, pum, y acabamos de lanzar nuestro mini clasificador. Y así te puedo cantar y contar también un poquitito las virtudes de los clasificadores, que son una de las herramientas que para mí son más potentes y que deberían formar parte de cualquier ajuar mágico, y sin embargo no lo hacen tanto. Yo no tengo muy claro por qué. Bueno, sí, más o menos lo tengo claro, ahí te lo diré ahora, pero vamos, que me choca. Aunque lo más o menos pueda darme una explicación, me choca un poco. Un clasificador es un concepto muy abierto, eso también es verdad. Si hablamos de clasificadores y en el también aprovecho para decir que en uno de los capítulos del volumen 2 de Concéntrese estará dedicado a los clasificadores. Un clasificador es dificilísimo de definir para no caerse como por los vértices del precipicio, por los bordes, ¿no? Como navegar por esa cuerda floja. Pero a ver si me puedo explicar un poco de forma concisa, sin caer así fuera ni malos usos. Es una forma de tener varias salidas guardadas en algún lugar y a las que tengamos un acceso fácil para cargar o en otro lugar o en ese. Qué abstracto y qué poca cosa me quedó. Los hay de infinidad de formas y maneras, pero yo diría que el clasificador un poco que se queda como por estándar, el que más o menos entendemos cuando lo pensamos de golpe, es el que publica Hahnemann en Jinx. Como tantas otras cosas, Jinx sienta las bases de toda la magia que ocurre post-Hahnemann, ¿no? Ahí, de alguna manera tenemos esos hitos Vernon, Baker define muchas cosas, pero Jinx sí que se convierte en algo que pocas revistas posteriores consiguieron y es el ser el lugar del avance de toda la magia. Claro, también hay que tener en cuenta, yo creo, que Jinx va del 33 al 39, si no me equivoco, me puedo equivocar, ¿eh? Creo que del 33, que son los años 30, vamos. Que es que eso lo que significa es que coincide con el momento de mayor explosión en la creatividad mágica. Un día habría que explorar mucho ese tramo del, como iba a decir, el primer tercio del siglo XX, casi hasta los 40, tocándolos, pero no necesariamente estando en ellos, que es el momento en el que la magia se populariza a nivel de publicaciones, como afición y a nivel de clubes de una forma explosiva. Y entonces las figuras de los magos
se estudian en mayor profundidad y se vuelven más comunicativos. Me parece que un poco el éxito de Jinx, fuera de que también es un momento de muy buena gente, que Hanneman está en el meollo de todo el asunto, ¿no? Porque él es amigo de Finley, de Al Baker y de Vernon y de toda la trupe neoyorquina. Eso también le deja pues, tirar de material especialmente bueno y que el tipo, claro, no solamente es un glosador, es uno de los mejores creadores de magia y mentalismo que se haya habido. Además aprovecho que estoy leyéndome en Asturias otra vez el libro de Max Abrams, el de todo el material de Hanneman, que está bien, la verdad, increíble. Me lo tengo que releer cada tiempo porque es tan gordo y las explicaciones son tan de la época que se me olvida el 80%. Ahora tengo un nuevo sistema para clasificar cuando... Me estoy perdiendo mucho, no te preocupes que vuelvo al origen, que sé de dónde vengo. Tengo un nuevo sistema que estoy utilizando mucho, igual ya te lo había contado alguna vez, pero lo voy a contar muy rápido, para retrabajar los libros. Lo que estoy haciendo ahora es una forma muy sencilla. Ahora lo estoy diciendo y creo que ya te lo dije, pero ya que me lancé a la piscina, te lo cuento del todo. Lo que estoy haciendo ahora es que tengo como un montón de libros en sitios perdidos y entonces los cojo y los dejo y a veces no los sigo muy linealmente. Hago una primera lectura tipo novela con lápiz en la mano y les hago un puntito en la página derecha, como un circulito, así, a las cosas que me van interesando. Pero bueno, si me apetece pararme, me paro, ¿no? Pero si no me apetece pararme, no me lo tomo mal, lo pongo. Y luego la segunda lectura la hago solo de las páginas de puntito y cuando ya las trabajé, las tacho, si me apetecen. Y, pues, como que ya la pensé y no la quiero volver a pensar más, ¿no? O que ya no me gustan. Cuando las tacho ya me quedan un poco fuera y así voy teniendo. Si pillas algún libro de los de la biblioteca por aquí y ves puntitos, es que la cosa me gusta. Pero ya te digo, yo creo que ya te lo había contado antes. Vuelvo al origen de los tiempos, al clasificador de Hanneman, que es un sistema que él tiene que se hace con cartas y cartones, súper fácil de hacer, que comercializó Mark Strivings y después un montón de gente, y igual lo hacemos nosotros algún día, que es con cartoncitos y lo que te permite es tener papelitos doblados en el sistema este de papeletas que tiene Hanneman, que son como finitas y alargadas, y tienes, si no me equivoco, 52 salidas en el bolsillo, que tocas así como un pianito y las sacas. Y Animal lo utiliza un montón porque además en el momento un poco del auge del mentalismo con papeletas y a partir de ahí se trabajan otros sistemas. El clasificador de bolsillo es una cosa muy particular y a mí me interesa mucho, sobre todo cuando puede ser de bolsillo y de no bolsillo. Hay una cosa, yo no sé si te pasará a ti cuando se hace trabajo de bolsillo ahora, que claro, yo me imagino a Hanneman y estos de la época, ya de los 80 incluso, con unos pantalones mucho más anchos de los que llevamos nosotros que te permiten trabajar muy ampliamente en el clasificador y tenerlo de esa manera. Ahora son un poco más apretaditos y hay que jugar un poco con los diseños. A partir de esos modelos pues surgen un montón. Claro, el de Hanneman es para papeles doblados, lo hay para cartas y papeles extendidos. Hay un trabajo muy interesante de Mitchell, de Bernet, tienen publicados algunos, o producen algunos clasificadores muy chulos. Y aunque nosotros tendemos siempre a pensar en el clasificador como un objeto que va en el bolsillo, también los hay en muchos otros sitios. El clasificador más tradicional va en el maletín, que más o menos es tener un cartón, que puede ser agujeros o solapitas, en el que tienes todas las salidas puestas para que cuando vayas a soltar algo puedas coger el papel. Ese es una cosa que yo entiendo que como producto o como estas cosas no funciona tanto porque, claro, tienes que contar con que el usuario que lo vaya a comprar tenga maletín, pero al final me parece que son de los más prácticos. Y otro sistema de clasificadores, simplemente un poco en esta cosa, que hay millones más, porque uno podría pensar que una salida múltiple es un clasificador o algo así, que a mí me gusta mucho, son los clasificadores que están en los objetos clasificados. Mira qué cosa. Hay un juego clásico tradicional en el que tú abres un abanico como de 8 cartas, un espectador elige una y en un papelito está escrita la carta que eligió, que nombró, o sea, no la toca ni nada, pero las tiene clasificadas. Y lo que tienes es como una diagonal pegada detrás de las cartas con el papelito y cada carta tiene el papelito que clasifica la suya, que me parece muy ingenioso. Ya hablaremos de eso más a fondo, pero yo acabo de producir una versión del clasificador pequeñita para bolsillo. Hace tiempo había sacado la que utilicé muchísimo tiempo y sigo utilizando, que es para 26 salidas. Se pueden hacer de 52, pero ya se me hace a mí mucha bola y me parece además que 26 salidas es un buen compromiso de cantidad, que es una cosa que hay que pensar siempre cuando nos planteamos un clasificador, que no nos hace falta que sea de millones, 24, 12, 6 y 4 me parecen golden numbers, números perfectos. Por cierto, si quieres hacerte uno de 4 salidas, sencillísimo con una caja de cerillas, lo tienes en Prism de Max Maven, pero un clasificador es algo que tú te puedes hacer muy fácilmente, porque solamente es un
cuadradito donde cargues las cosas y lo puedas acceder en el bolsillo. Yo hice hace tiempo este de gomas para 26 salidas, que me gusta un montón. Pero luego también quería una alternativa que me sirviera, mira tú qué curiosidad, ¿no? Que me sirviera como monedero. Yo tengo, como todos, yo creo, yo tengo un mogollón de monedas de todo tipo, pero tengo mi set de Walking Liberty de plata. Y las pierdo. Y tengo muchos monederos perruñeros de estos Gossman. Y en su momento dije, me voy a hacer un monedero donde vayan bien clasificadas para que hasta cuando las saque, pues le pueda dar yo un poco de pompa. En ese momento empecé a trabajar un poco con la idea también del clasificador. Y ahí terminé montando un clasificador de 12 salidas. Son como 6 principales que se amplía a 12, que me parece lo mismo, que 12 es uno, como te decía, uno de los puntos dulces en cuanto a número de salidas. Lo coso en cuero, me gusta un montón. Y hablo de una cosa cuando hago las explicaciones del clasificador, échale un vistazo en la web, que tampoco te quiero vender el producto, te quiero hablar un poco de los clasificadores sin más. Que está guapo, lo coso yo en cuero, está precioso. Cuando trabajamos con clasificadores, muchas veces hay que ver qué sistemas tenemos prácticos en dos sentidos, ¿no? Uno es el lugar en el que vamos a cargar, que para eso tenemos pues la aparición del globo, la pieza de posting, simplemente una cartera con carga de cartera o un sobre con ranura, tampoco hay que volverse loquísimo en ello. Mira, acordándome de clasificadores, en el primer volumen de Concéntrate tienes uno de los usos que hago yo mucho, que es una especie de pizarra clasificadora, que me funciona muy bien. Es una forma de no tener la pizarra en el maletín, tenerla ahí fuera. Y es otro de los productos que en su momento pensé en sacar con la tienda y que quizás saque en algún momento dado, porque aunque la fabricación es sencilla, igual hacerlo un poco así industrial. Industrial no lo hacemos a mano, pero vamos, profesional puede quedar mejor. Y además que sea en pizarra o algo así que se pueda manejar. Volviendo a eso, un poco, no voy a explicarla muy a fondo porque es un poco lío, pero si la investigas y te da un poco por ahí, si no me preguntas o nos lo pones en el grupo de Telegram que tenemos, el de t.me/magestudio, y ahí lo podemos hablar un poco más a fondo o dedicarle un día a esto, que es el principio del bonsai. El principio del bonsai es un sistema de recolocación de objetos que hace que parece que haya muchas salidas, pero en realidad hay menos. Dicho de una forma muy sencilla, imagínate que tenemos el objeto A, B y C colocados, el A en la posición 1, el B en la 2 y el C en la 3. Si yo dejo que alguien coloque los objetos A, B y C en cualquiera de las posiciones que quiera, si no me equivoco, que me puedo equivocar ahora, hay 6 opciones, ¿no? Que es que el A esté en la 1, B y C que se da 2, A en la 2, B y C, A en la 3, B y C. Me parece que son 6 y si para ti no son 9. Pero si aplicamos el principio del bonsai, y esto es una cosa interesantísima, se bajan a 2. El principio del bonsai funciona de esta manera. Yo empiezo colocando los objetos A en el 1, B en el 2 y C en el 3, y le digo a los espectadores que los pueden cambiar de lugar sin dejar la única premisa de que ninguno quede en el lugar en el que empezó. Y de esa manera solo va a haber 2 salidas. Si utilizamos 4 elementos, también el número de salidas, que tendría que ser enorme, se vuelve muy compacto. Y es una cosa muy interesante que te invito a que explores e investigues y que está también en las instrucciones del mini clasificador que tenemos en color negro y color marrón. Y queda esta parte así como que parece cuando te decían antes, que ahora ya no se hace, esto de que ibas a una charla no sé cuánto y luego te vendían algo. Pues aquí funciona un poco así. Te estoy contando una parte que espero que sea interesante, pero eso, que también está el clasificador de fondo. Y bueno, seguimos, que nos quedan más cositas interesantes por hablar. Javi Surja compartió en nuestro grupo de Telegram, y además no discusión, sino que fue muy interesante lo que se habló de él, un vídeo que se llama Unmasking the Mask Magic. Lo puedes buscar con ese nombre en YouTube porque no tengo yo muy claro quién es el canal ni nada. Y lo que hace es una investigación así detectivesca para revelar la identidad de The Mask Magician, a un tipo al que yo no conocía absolutamente de nada, que se llama The Mask, que revela truqueles en internet. Yo me quedé un poco con Gurzai y con el mago enmascarado nuestro de toda la vida, que además me vi unos vídeos de la hora y tiene mucha gracia ahora con el vintage. La verdad es que el careto que llevaba el Val Valentino
tenía ahí, hacía su risa. Ahora yo cuando busco estas cosas de Mask Magic y de Masked Magic me hago la picha un lío que lo flipas, porque veo una cosa que es Masked Magic Secret Revealed, que encima tiene el careto del Fawkes de V de Vendetta, y otro que es de Masked Magic, que lleva la cara esta de La Casa de Papel, que encima se ponen todas la misma, como pequeñas variantes del caretini blanco con bigote. Y eso, esta gente lo que hace es pues revelar malamente las cosas que hacemos los magos, ya sea con autorías más definidas o con menos, ¿no? Porque al final es un poco lo de menos. Pero sí que veo un poco también la diferencia entre cuando se decía lo de revelar magia en Internet y esta cosa de destripar así, ¿no? Porque muchos son aparatillos que tampoco puedes hacer de ninguna manera. Y, y solamente un poco así, reflexionando sobre la revelación de magia, me surgen algunas cosas. Pero antes, déjame contarte otra cosa que no es de magia, porque también pero es un poco un masking. Y si a mí el desenmascarar este tipo y la investigación es más divertida que luego ver los vídeos del tipo, ¿eh? O sea, que quiero decir que es interesante cómo llega a él. Que hace poco salió un artículo en Reuters, que lo puedes buscar por ahí, me lo leí hace como esta semana pasada, vaya, hace un par de días, en el que se revela, porque se destapa, que a mí no me gusta nada, la verdad, en ese caso, la identidad de Bansky, del artista plástico, grafitero y stencilero que hace pues, todos los carteles famosos y una de las obras más importantes de los últimos tiempos, que es ese cuadro, que se cortó a sí mismo y se autodestruyó, ganando muchísimo más valor del que tenía en el momento en el que terminó la puja de una subasta en Sotheby's. No sé si estás familiarizado con la figura de Bansky, tampoco voy a entrar mucho, pero es interesantísimo y durante toda la vida era la idea de la identidad de Bansky, ¿no? De quién será, no será, que no deja de ser la misma idea del secreto, ¿no? Que es mucho más potente el asunto en tanto y cuanto nosotros no sepamos quién es Bansky que cuando lo sepamos, porque además, si a ti te gustan todo este asunto de telares, ya se barajaban varias identidades posibles, ¿no? Y las identidades molaban más la sospecha de que fueran que el saber que fueran, ¿no? Porque si lo sabes, pues está, algunos son grafiteros famosos franceses y luego se miraba dónde salían las cosas de Bansky y había una teoría que a mí me encantaba por la propia teoría en sí, ¿no? Y habla un poco de de lo interesante que es el secreto en cuanto se mantenga el secreto y el misterio se plantea, que es que se decía que Bansky era Robert Naya, que es el frontman de Massive Attack, que es uno de los grupos más molones del mundo. Y siempre se decía, claro, el de Massive Attack tenía un nombre, es que estaba buscando yo ahora, 3D, Robert de Naya era 3D. El nombre suyo de grafitero, que era entonces grafitero, y entonces se estaba haciendo concierto en Nueva York cuando apareció uno de los Baskis en Nueva York, y en el de Ucrania, este de la bañera, joder, se pilló ahí al Robert Naya en tal, y el nombre coincidía con otra historia, y bueno, no era, pero está ahí cerca, parece que tal. Y yo leí el artículo y también veía un poco cómo Reuters, como estaba desvelando un misterio que es similar a un secreto mágico, ¿no? Porque no es un misterio que nos vaya a hacer más felices saber, simplemente es por el morbo de saber el contenido. Y no dejaba de intentar en el artículo, y si lo lees te va a gustar mucho, intentar autojustificarse. Explicar en todo momento por qué está bien decirlo. Si nadie quiere saberlo, los amigos no quieren que se sepa, el tipo no quiere que se sepa, le va a permitir más libertad artística, pero claro, que puedes pisar la información y lo puedes saber. Y esa forma de autojustificarse, ¿no? Decir, es que claro, este tipo, es verdad que los grafitis y las cosas que hace públicas no puede ganar dinero con ellas porque son públicas, pero luego resulta que igual, claro, si venden algo, su colectivo, ahí puede ganar dinero, y luego pintó ahí como en el exterior de la National Gallery o algo así, fue en Londres, no me acuerdo. Y entonces no se lo quitaron, y entonces está por encima de la ley y el interés público, y se ve como que tienen que hacer el asunto disculpándose. ¿Por qué? Porque sabemos que el valor del secreto en cuanto a secreto es mucho más interesante que la resolución. Y eso, un poco juntando una cosa con la otra, me hacía pensar en estas revelaciones de secretos, que son un poco fastidiadas, porque siempre tenemos también la batalla en la que no voy a entrar una y mil veces de revelar magia y contar magia en Internet,
pero sí un poco el pensar que casi como que la duda un poco en estos casos, o sea, lo que puede invitarnos a actuar con más virulencia contra ellos, incluso que contra Urzai o los que explicaran los juegos en su momento, que me parece que esto es mucho peor. Porque los otros podían querer, por supuesto, ganar dinero luego en sus tiendas online y sus historias, como quiere todo el mundo, ¿no? Porque todos tenemos que vivir. Pero había un ánimo de, no quiero decir didáctico, sí tenía que ser porque la gente que les seguía, al fin y al cabo, quería hacer los juegos y quería hacer otros más, y dentro de sus limitadas capacidades, pues intentaban explicarlos. Es verdad que con explicaciones muy pobres, que se perdían el verdadero interés de la magia, porque piensa todo el rato que dedicamos aquí a hablar de magia y que poco entramos en las minucias del triste secreto, ¿no? Del, bueno, pues esto se hace con un doble y va para adentro, que al final es como, bueno, pues ya está. Que en realidad el secreto o la importancia que se le da al secreto o a la revelación en la magia, en el sentido de esa búsqueda, es patrimonio del mago que está empezando, ¿no? Que todavía puede ser, por suerte para ellas y para ellos, engañado por un juego de magia, ¿no? Y que todavía puedan vivir ese momento. Pero para nosotros que llevamos más tiempo, pues al final pues te lo ves todo y ya está, tampoco te lo tienen que explicar mucho casi nunca. Sin embargo, estas otras cosas son como peores, ¿no? Porque se parece más a la enseñanza de Bansky. Si yo te enseño cómo funciona una caja de doble fondo, no te sirve a ti para hacerla, no ilustra nada y simplemente es el morbo de la revelación de un secreto que da un poco de, imagino yo, un tiro de dopamina rápido, ¿no? O sea, como, te explico esto. Y además, pues por supuesto que no es entrar en nada muy complejo, en hacer de menos pues la propia estructura de la magia, ¿no? Porque la vuelve a hacer secretocéntrica. El secreto puede ser el núcleo, pero no es el centro, quiero decir, es de donde emerge todo, pero lo que importa es lo que emerge del secreto, ¿no? Si lo queremos ver de esa manera. Y de esta forma, pues se iba simplemente a este asunto y yo creo también un poco que esta cosa del enmascarado, que también se puso de moda, entiendo yo, con estas historias también de los... Es que no lo sigo nada, entonces lo digo un poco por las cosas que me cuentan, de hace tiempo de los Talent, ¿no? Que lo debió hacer el David Stone y esto, y las máscaras pues de todas estas historias, como estos que además elige la de Fawkes. Eligen máscaras, bueno, la Casa de Papel es que ni la vi, pero la de Fawkes me fastidia porque se supone que es un anarquista loco de no sé cuánto y al final esto lo que están haciendo es alimentar a la bestia del capital del algoritmo para que les pueda devolver unos likes robando a los pobres que tienen secretos y que intentan hacer el bien de la magia para que Mark Zuckerberg y sus secuaces y esta gente capitalice a través de anuncios y todas estas historias. Eso es el mal absoluto. Pero es curioso, ¿no? Yo creo que el enmascararse para esta gente cumple las dos premisas, ¿no? Una es ocultar la identidad, que tú no sepas quiénes son para que no le hagas la vida imposible o lo pongamos a caldo, porque los magos somos muy como el pueblo de los Simpson cuando sacan las hoces y las antorchas. Y yo creo que por otra, porque es increíble, y eso es lo que más me interesa un poco, somos la conclusión de esto, ¿no? La paradoja de que el misterio es lo más interesante, que puede estar revelando los secretos malamente, de una forma absolutamente vergonzosa y vergonzante, y sin embargo se mantiene el secreto de la cara, de quién eres. Y se sabe que el misterio, quiero decir, cuando se unmask a cualquiera de estos, el propio misterio de quién es, y en este caso hay una idea a la vez de salvación, ¿no? De que poner las cosas en su lugar, es muy interesante. Hay que desenmascarar más a estos y menos a los Banskis. Echarle un vistazo al vídeo del Unmask y hay que un poco cargarse esa línea que es la que más daño nos hace a la magia, no es la que muestra cuáles son los secretos, sino la que desprestigia el valor del secreto. Y el valor del secreto no solo se mantiene en tanto y cuanto se desconoce, sino en cuanto a bello. Si lo tratas mal al secreto, lo conviertes en algo trivial, y aunque tú explicaras el secreto, si lo explicaras en otro tono, si dijeras, hostias, flipa esta movida, y dijeras, yo voy a explicar cómo hacían Penn and Teller,
y te enamoraran de ello, que cada uno puede discutir, a mí me parece divertido, se cambia las tornas completamente. Pero en este caso, esto sí, creo que no es perdonable de ninguna manera. En el Kaplan, ese libro que tiene tantas cosas buenísimas, salvo el hecho de que se le olvide dar nombre a los autores de las cosas, que deberían ser Horowitz y Vernon, no Kaplan, por lo visto, por lo que dicen ellos, que yo tampoco estaba allí, que igual Kaplan era la leche en vinagre. Fuera de tener mogollón de material bueno, es uno de los mejores libros que se hayan hecho jamás. En España además nos llega la influencia muy fuerte porque Tamarindo lo recomienda muchísimo y Laura en Páginas lo editó en un momento muy dulce para darnos un material que de otra forma habría pasado desapercibido, haciendo un poco la vuelta de rosca, ¿no? Como nosotros en español, la gente que no lee en inglés tiene menos acceso a material, se pierde cosas. Pero, por otro lado está, si traduces de repente el Kaplan, se va a ver mucho más aquí de lo que se ve a día de hoy en Estados Unidos con todos los libros que hay. Hay veces que las cosas salen de formas inesperadas y felices. En ese libro hay un juego que me encanta, bueno, hay muchísimos juegos que me encantan, pero hay uno al que dediqué tiempo, especialmente en su momento, que es la carta rota del Kaplan, creo que se llama así, la verdad es que no me acuerdo mucho del título. Lo expliqué cuando hice la clase en el Instituto de Magia de Borja Montón y lo estoy preparando para el curso que estoy finiquitando en los Secret Files dedicado a cartas apuñaladas, en el que hablaremos pues, de las de tipo Malini, la del bolso, las de la bolsa de papel tipo Don Alan. Y esto, que no es una carta apuñalada, pero en cierta medida lo es. El juego, te lo digo porque creo que es una de estas cosas que se debería hacer más, la verdad, y pasó desapercibida para alguna gente, no sé por qué, porque encima tiene un componente estético precioso y es algo como esto, ¿no? Un espectro elige una carta, la firma, no la firma, por Dios, no la firma. Le arrancas una esquinita, eso sí, la esquinita sí que se arranca, se la das a un espectador, la carta ahora se rompe en pedazos y el espectador la mete en un sobre y lo cierra. Sujeta el sobre en alto, tú pillas una aguja, yo utilizo una aguja larga como de algo de coser, pero esta tiene pincho, así que no tengo muy claro de qué es, con una cinta roja. Atraviesas el sobre y se queda ese sobre colgando con dos espectadores sujetando cada uno un extremo y el sobre en el medio. Mira qué imagen más buena para una rota y recompuesta para hacerla de escenario, ¿no? Y ahora viene como una cascada de ideas guapas. Con una tijera o con la mano, vamos, como tú quieras, cortas la parte de abajo del sobre y agitas y no caen los cachitos. Uy, eso ya es un momento buenísimo, ¿no? Tiras y se ve asomar una carta completa, que además se comprueba que está atravesada por la cinta o por el cordel. Y cuando tiras más abajo se ve que le falta la esquina que tiene el espectador y queda una cosa preciosa. Es una estructura genial, simplemente con un sobredoble y un duplicado. Es una cosa bárbara, bárbara, bárbara. Yo hace mucho tiempo le hacía contando una historia de que publica Bob Neal no me acuerdo en cuál de sus libros, que es muy interesante, ¿no? Es un señor, bueno, la voy a contar rápido y mal, me lo vas a perdonar que me cargue esto, pero es que no quería dedicarle el tiempo especialmente a eso, pero es interesante. Y ya no te cuento como la estructura para ello, solo te cuento la historia como una cosa que va aquí metida en medio, ¿no? Y ahora luego te cuento que estoy haciendo otra cosa diferente. Un hombre le dice a su mujer y a sus hijos que se va de casa, que no los abandona, pero tiene una búsqueda que puede que le lleve toda la vida, pero que tiene que resolver. Ya es adulto y ya se ha encontrado con las interacciones de los humanos y las interacciones de la vida. Y se ha dado cuenta que la cosa más esquiva que hay y la cosa más oculta es la verdad absoluta, el saber, la verdad con la V mayúscula. Y el hombre decide salir en busca de la verdad. La mujer y los hijos lo entienden porque en el fondo es un objetivo loable y el tipo sale a buscar. Y tarda años, recorre los 5 continentes, busca en las ciudades, busca debajo de las alcantarillas, en los edificios más altos, en las selvas más remotas. Y mucho tiempo después
de la búsqueda, ya el hombre un poco cascado, en una montaña encuentra una cueva. Y al fondo, una anciana decrépita, ya parece la bruja de Caperucita, con la nariz colgando, los dedos artrósicos, y le dice: aquí estaba escondida, yo soy la verdad. Y el hombre le dice: a eso es a lo que vengo, a conocer la verdad. Y la vieja le cuenta la verdad de todo, y toda la razón, y toda la sabiduría que solo engendra la verdad. Y el hombre conoce y vive en sus carnes la verdad. Cuando se va, la anciana solo le dice una cosa: puedes contarle a todo el mundo lo que has vivido aquí, pero hazme un favor, diles, al menos, que soy joven y bella. Es bonita la historia, como todas estas de Neil, está un poco así contada de tal, para que no le meto ahí el repiquete de lo de la verdad, para que era mentira y esto, pero funcionaba muy bien con la búsqueda y con lo que es joven y bella, cuando rompe la carta y todo el asunto, con el cordelín rojo, que funciona muy bien, pero me parece que es un juego súper estético, ¿no? Es como amplísimo en la dimensión, técnicamente no tiene nada, y si explicas bien los componentes es muy interesante. Tiene un problema, su mayor problema, y este es un problema clásico que solo veo y pasa. Que la carta que va en el sobre, tú tienes una carta en el sobre, entonces cuando atravesas con la aguja, tienes que atravesar el sobre, pero en realidad hay una carta dentro. Y todo el que haya intentado este juego sabe que las cartas tienen una cierta resistencia a la puñalada, o sea, agarran, entonces está atravesando un sobre, pero ese sobre está bien hecho, porque es duro. Yo en los últimos tiempos, con otra cosa con una presentación que estoy haciendo ahora, y será la que hablen los Secret Files también, y pensando un poco en soslayar ese problema, por si lo quieres hacer, y búscalo en el Kaplan, simplemente es un sobre doble, de estos tipo Aneman que cortas por abajo y caen las cartas, pero es que es un juego precioso. Para evitar eso, como la carta tiene que ser forzada, yo fuerzo un 7 de corazones. Y al espectador, en vez de darle el cacho de una esquina, le doy un corazón central del 7. Que tiene sentido porque ahora hablo un poco de matar y recomponer una carta y volver a insuflarle vida, con el ritual de todo esto, pero al darle el corazoncito del medio, en vez de que falte la esquina, por donde atraviesa la cinta es por el agujero que le falta a la carta. Y eso me simplifica un problema técnico al que me enfrentaba una y otra vez, porque por mucho que busques algo que atraviese que lo flipas, es difícil. Llegué en otra época a hacerlo en dos veces. Por un lado, apuñalar la carta, apuñalar el sobre, y por otro, meterlo la cinta, para que haya un cuchillo, que un cuchillo lo atraviesa mejor, pero ya hacía mucho proceso y de esta forma pues me queda así más fácil. Para una tontería más, la carta no toco con el dedo donde está el agujero, que es muy fácil, y así la puedo agujerear. Estoy ahí trabajando también en ello, en volver a dedicarle un tiempecito antes de grabarlo, con calma para redisfrutarlo, lo volveré a hacer un tiempo, pero echar un vistazo, ya más o menos con lo que te dije, ya tienes que saber cómo prepararte, y con estas ideitas tienes que tener alguna cosilla más extra. Y con todo esto, poco más me queda que añadir esta semana. Que tengas unos días muy felices y nos volvemos a oír la semana que viene.